Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Camoira, soy manager técnico en Asidec. Gracias por asistir a esta presentación cuyo título es BIM para fabricantes, cómo crear modelos BIM desde la industria. La agenda prevista para la presentación consiste fundamentalmente en 4 puntos. El primero va a ser una breve introducción sobre nuestra compañía. Seguidamente daremos un espacio a los fabricantes, que son los protagonistas reales de esta presentación, y 2 puntos ya más funcionales. Cómo hacer que mi diseño pueda usarse en un proyecto BIM y cuál sería el flujo más eficiente para conseguir ese proceso. Asidec pertenece al grupo CT, una compañía multinacional con servicios de ingeniería muy potentes, pero además con servicios de implementación de productos PLM y BIM de diferentes fabricantes. Asidec, dentro del grupo CT, es partner Platinum de Autodesk. Lleva más de 25 años dando servicios. En este caso tenemos una muestra resumida que nos indicaría cuál es la tipología de actividades que realizamos, fuera parte de la distribución y de las licencias de Autodesk. En este caso, en cuanto a servicios, tendríamos labores de consultoría para la mejora de procesos en las empresas, implementación de las licencias, pero también de aplicaciones y soluciones a medida, formación tanto básica como avanzada para el mejor aprovechamiento de los productos, servicios de outsourcing para complementar la actividad de nuestros clientes y, por supuesto, el soporte y mantenimiento de las licencias y aplicaciones. Una breve reseña de nuestras actividades y acreditaciones en el ámbito Autodesk. Vamos ya al grano. Hablando de fabricantes, tenemos claro que todos los proyectos de arquitectura, construcción, ingeniería, infraestructuras necesitan de partes, de productos, de instalaciones que deben ser fabricadas. Y este es un poco el núcleo de toda esta presentación. Cuando hablamos de fabricantes, hablamos en este caso de aquellos que desarrollan productos muy diversos, pero que todos ellos tienen una implicación directa en los proyectos denominados BIM. En este caso, los proyectos orientados al sector de la arquitectura, construcción e ingeniería. Vemos algunos ejemplos, algunos muy reconocibles, otros menos, por supuesto, con una amplia gama de complejidad, desde elementos más sencillos, al menos en cuanto a número de componentes, no necesariamente en cuanto a diseño o a la ingeniería que tienen detrás, pero sí es verdad que podemos llegar a tener elementos con una alta sofisticación o incluso, pongamos que con una alta cantidad de elementos a considerar. En todo caso, una diversidad bastante amplia que podemos contemplar también en este vídeo, donde empezamos a observar la relación entre los que fabrican y los que diseñan. En este caso, en este vídeo de Autodesk podemos ver un poco esa mezcla entre los que ya están haciendo la aplicación de las utilidades, de los modelos dentro de sus diseños, en este caso pues aplicando herramientas BIM como puede ser Revit, y en paralelo estamos viendo a quienes diseñan componentes y estos van a formar parte de esas instalaciones, de estos modelos finales. Pero también es verdad que nos interesa contemplar no solo aquellos que realizan productos, por decirlo así, individuales, sino también los que hacen instalaciones, los que hacen elementos modulares, sistemas más complejos que deben ser instalados y forman parte, digamos, de una instalación más compleja. Elementos que además tienen una referencia, una relación directa con la fase de fabricación y por tanto tenemos una perspectiva muy industrial de todos esos productos, no solamente en lo que es la fase productiva, sino también en su propia gestión, en la capacidad de poder optimizar su diseño, de generar variantes,
de poder parametrizar los modelos para optimizar su diseño y su aprovechamiento de cara al uso final. Cuando hacemos una clasificación básica de qué tipo de productos estamos considerando en este ámbito, podemos llegar a resumirlo en estas 5 columnas, ¿no? Donde tenemos pues, los componentes, podríamos decir, estándar, seriados, que participan de los diseños y construcción de edificación. Podemos hablar también de elementos que están personalizados o que tienen una fabricación personalizada, elementos que se adaptan a la necesidad del cliente. Pero también tenemos el caso de las instalaciones, sistemas que tienen que desarrollarse para un determinado cometido y que ya tienen un nivel de complejidad y un proceso de desarrollo bastante más elaborado. Finalmente podemos considerar elementos modulares, como he comentado previamente, que también tienen esa capacidad de llegar a estandarizarse, pero que tienen un nivel de adaptación bastante alto a las necesidades del cliente y por tanto pues los modelos de fabricación, los modelos productivos son bastante complejos y avanzados. Me interesaría en este caso hacer referencia a lo que los propios fabricantes nos preguntan. Las empresas que trabajan en el ámbito industrial y que tienen una relación con el mundo BIM o con los proyectos BIM, porque fundamentalmente son proveedores, nos hacen preguntas de forma frecuente que yo he intentado resumir en estas 4. Por un lado, cómo crear mis productos o instalaciones para integrarlos en los proyectos BIM. Puedo llegar a usar los modelos actuales, lo que ya tengo diseñado dentro de esos proyectos BIM, o tengo algún problema en ese sentido. ¿Cuál sería, una vez que ya está resuelta esta primera etapa de haber intervenido en el proyecto, cuál sería el flujo de trabajo más eficiente para conseguir que tuviéramos el modelo optimizado, por decirlo así? Y finalmente, cómo trabajar de forma colaborativa entre ambos mundos, ambas partes del proyecto. Antes que nada, para de alguna manera aclarar algunos conceptos, me gustaría hacer mención a estas 3 preguntas. ¿Qué significa hacer un proyecto en BIM? ¿Qué son los elementos BIM? ¿Y qué significa LOT? Son 3 cosas que ahora se utilizan de forma frecuente y que por lo que hemos podido identificar no siempre está claro qué significan. Se confunden ciertos términos. De partida, hacer un proyecto en BIM consiste en trabajar bajo una metodología que permite crear modelos constructivos con una determinada base y unos objetivos muy concretos. Es lo que dentro del ámbito BIM se llaman usos, es decir, que cuál va a ser el destino de la información que se vaya a generar. En este caso, el modelo BIM puede satisfacer los puntos que están indicados a la izquierda, es decir, disponer de una geometría 3D, geometría que nos sirva para hacer simulaciones y cálculos, del que podamos obtener mediciones precisas, con el que podamos hacer una programación de los tiempos y de las tareas a realizar, que tengamos la capacidad de obtener o de tener un control de costes, que nos sirva para hacer certificaciones de obra, dado que disponemos de todos los elementos participantes y podemos dimensionar, que ayude a tener un proyecto de sostenibilidad con dicho modelo y que además nos pueda ayudar en la fase de gestión de mantenimiento y gestión de los activos de dicho edificio o construcción en general. ¿Qué son los elementos BIM? Los elementos BIM son todos aquellos que participan de un proyecto BIM y pueden tener diferentes niveles de complejidad y diferentes orígenes también, que ese es un poquito el núcleo de esta presentación. Lo que tenemos en pantalla son elementos BIM o lo que dentro del ámbito de Revit llamaríamos familias,
que son bastante reconocibles, son los que se llevan utilizando, generando desde hace mucho tiempo. Familias que se pueden crear dentro del propio Revit, familias que se pueden crear fuera y traer a Revit y utilizar de forma recurrente. El fundamento de todo esto es que tengamos una librería, en el fondo hablamos de esto, que no sea obligatorio, por tanto, diseñar cada vez, pero que estos elementos no solamente sean componentes o objetos diseñados en 3D, sino que tengan una información valiosa. Claro, podemos hablar de otros elementos que normalmente no se están considerando como familias o como elementos BIM, que serían, por ejemplo, pues, elementos de fachada, recubrimiento, componentes que no son tan vistosos, no son tan llamativos como la carpintería o como el mobiliario, que es lo que más se suele reconocer. Pero también estaríamos hablando de partes de una edificación o de un proyecto constructivo que ya se saldrían específicamente de lo que hemos visto previamente y que entrarían ya en un concepto, digamos que operativamente más industrial, aunque todos lo son, ¿de acuerdo? Porque lógicamente también es industria quien crea mobiliario, quien crea carpinterías, por ejemplo. Es simplemente por aclarar la dimensión. ¿Qué significa LOT? LOT nosotros lo podríamos describir como nivel de desarrollo, traducido al mundo industrial en nivel de detalle, pero nos quedaríamos cortos. Porque realmente cuando hablamos de LOT en el ámbito BIM, estamos hablando no solo del aspecto, no solo de la calidad gráfica, sino también de la información que lleva. Y por tanto, la clave del LOT, y también es verdad que en el ámbito BIM no está todavía claramente definido ese concepto en todos los usuarios, la clave del LOT es que no solo define un nivel de detalle, sino que además nos ayuda a definir cuál va a ser el uso que se le va a dar a la geometría, digamos, al modelo que hayamos diseñado. Dentro del concepto de LOT tendríamos que pensar que hay algunas cosas que son bastante interesantes, como sería, por ejemplo, lo que he mencionado antes, que es el nivel de detalle que tienen los modelos. Yo aquí he mostrado dos ejemplos muy distintos, uno del ámbito de instalación y otro del ámbito del mobiliario, con un alto nivel de detalle y que en un momento determinado nos podría llegar a perjudicar en el proyecto. Básicamente se trata de que el nivel de detalle gráfico que nosotros apliquemos a los elementos BIM debe ir en consonancia con el uso que se le vaya a dar. Porque un alto nivel de detalle supone una gran complejidad geométrica y por tanto un mayor peso de los archivos a manejar. Y estamos hablando de que en los proyectos BIM la dimensión del proyecto final puede ser enorme y la información que se maneja evidentemente puede ser un problema desde el punto de vista del rendimiento, independientemente de que los sistemas cada vez sean más potentes, que lo son, pero es verdad que cada vez se cargan de más información. Entonces, sí es cierto que en la primera etapa de un proyecto BIM, una de las cosas que se debe acordar es cuál es el LOT que se aplica y eso debe condicionar de algún modo cómo se generan esos elementos BIM. Ese puede ser casi el elemento más importante, fuera parte de su automatización, de su flexibilidad, etc. Prácticamente el primer punto a considerar es cómo es de bonito el modelo que se ha diseñado. Pero claro, aquí tenemos también la necesidad de buscar el equilibrio, dado que hay situaciones donde los elementos BIM, las familias BIM que utilizamos, como esta concretamente, pues ya lleva, por ejemplo, algunas imágenes, algunas serigrafías donde se identifica el fabricante, elementos que pues, seguramente solo por su propio diseño podrían ser reconocidos, pero el fabricante necesita aplicar su identidad, utilizar el branding en el momento en que está generando este tipo de modelos y los está compartiendo. Entonces, aquí es cuestión de equilibrio. Hay que buscar ese punto intermedio entre la calidad necesaria y la calidad
que nosotros queremos aportar. Aquí tenemos, por ejemplo, pues algunos movimientos dentro de Inventor, como una de las herramientas en el ámbito industrial que nosotros podríamos utilizar, lógicamente, para diseñar nuestro producto, pero en este caso lo vamos a ver en el contexto de su aprovechamiento para la creación de un elemento BIM. Es decir, vamos a verlo en primer lugar con este pequeño motorcito, pero luego ya en el contexto de la instalación a la que pertenece, y vamos a ver diferentes situaciones de simplificación gráfica ya controladas, estados del modelo que nos van a permitir guardar maneras de exportar, maneras de compartir este modelo con terceros. En este caso, el objetivo es llevarlo a Revit y, por tanto, lo que se busca funcionalmente es, después de haber definido el acuerdo en cuanto a cuál es el lot, enviar esta instalación al proyecto Revit final con la calidad que realmente Revit necesita, con la calidad que el proyecto BIM necesita. Y esto lo define el cliente. Entonces, aquí la idea sería que simplificamos la geometría porque no necesitamos más detalle, porque el proyecto BIM no lo necesita, y además con ello aumentamos el rendimiento final del proyecto BIM. ¿Cómo hacer que mi diseño pueda usarse en un proyecto BIM? Aquí tenemos un pantallazo del propio Revit donde se muestra pues una lista de familias que ya están cargadas en el sistema, que han sido creadas en Revit o posiblemente en Inventor o ambas cosas, y que al final Revit es el receptor de todo ese material para poder utilizar dentro del proyecto. Este es un poco el escenario más reconocible y con el que hemos convivido en los últimos años. La idea básicamente es que estamos hablando de elementos que funcionalmente trabajan como una librería y realmente los podemos tener, mantener en el proyecto, incluso reutilizar en el futuro en otros escenarios. Este tipo de elementos además tienen otra componente, y es que pueden ser guardados en espacios en la nube, pueden estar compartidos, digamos, plantearse o publicarse para que diferentes usuarios los puedan descargar y utilizar en sus proyectos, y por tanto también se han convertido en una herramienta de marketing para los fabricantes. Aquí tendríamos un pequeño ejemplo de utilización donde un usuario dentro de una edificación realizada con Revit pues está llamando a la librería de las familias, en este caso buscando componentes de tipo eléctrico para situar una lámpara de pie cerca del mobiliario. La cuestión aquí es que tenemos un tipo de elementos BIM de mayor complejidad que podríamos considerar en muchos casos que no se puede guardar en una librería, no podríamos contemplarlo en muchas ocasiones como una familia BIM estable, sino que para cada proyecto va a ser diferente y por tanto no es cuestión de disponer, como digo, de ese catálogo, sino de solicitar un proyecto a un proveedor y que el proveedor elabore un modelo y que ese modelo nos lo pueda proporcionar y buscar la capacidad de utilizarlo dentro de nuestro proyecto BIM. Aquí tenemos más casos donde realmente estamos pensando ya en diseños a medida, instalaciones, máquinas especiales, que nunca van a ser iguales, van a responder a una necesidad y por tanto ya no estamos hablando de una librería, estamos hablando de compartir un proyecto en el ámbito BIM. Para ello, ¿cuál es el flujo más eficiente? ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos para conseguir que lo que ya teníamos siga funcionando? Por supuesto, que es el tema de las librerías, pero si pensamos en compartir proyectos, en compartir instalaciones, ¿cuál sería el flujo más eficiente? En este caso, la apuesta viene dada por la evolución tecnológica también en la relación entre Inventor y Revit. En este caso, lo que se ha conseguido en las últimas versiones es que haya una plena convivencia entre ambas herramientas y que esa convivencia permita que podamos compartir información en un flujo bastante flexible entre esas dos herramientas y conseguir con ello una reutilización masiva del diseño que tenemos
sin tener que volver a realizarlo específicamente para poder incorporarlo en un proyecto BIM. Eso sí, con la premisa que hemos comentado de gestionar el nivel de desarrollo, el aspecto gráfico, la calidad de ese modelo para optimizar la necesidad. Esto viene apoyado por una tecnología que es Anycad, que se incorporó en Autodesk y que lo que permite es vincular archivos de diferentes orígenes. En este caso, pensemos en Inventor, que es un poco el originario en esta perspectiva del modelo industrial que estamos desarrollando. Anycad permite incorporar elementos de terceros sin tener que convertir. Es decir, poder hacer una vinculación de ese modelo dentro de nuestro diseño, dentro de nuestro ensamblaje final, pero no se está haciendo una conversión del formato. Se mantiene una relación con el objeto original, de manera que si ese objeto original sufre modificaciones, nosotros las vamos a poder refrescar en nuestro modelo. Esta filosofía es la que también utilizamos en la relación con Revit y eso nos permite un flujo eficiente y seguro. Este flujo supone que el usuario de Inventor puede importar el edificio de Revit para trabajar en verdaderas coordenadas, para diseñar su instalación utilizando específicamente la posición real del edificio en el que se va a hacer ese proyecto, de manera que una vez realizado dicho proyecto se pueda exportar a Revit de una manera directa, sin una conversión, en este caso trasladándolo en formato Revit nativo para que sea plenamente compatible con el modelo BIM final. ¿Vale? En este caso se ve un ejemplo donde hay una instalación que tiene un sistema móvil. Bueno, pues este elemento ya diseñado completamente en Inventor se exporta en Revit, directamente en Revit, no en un formato que luego Revit tenga que andar traduciendo y no entienda nada, sino Inventor exporta directamente en formato Revit y el usuario de Revit ahora lo que hace es incorporar ese proyecto de Revit dentro de su proyecto BIM. Ese proyecto Revit original de Inventor lo incorpora en su proyecto BIM. Aquí puede observarse que hay un problema de interferencias con el sistema de aire acondicionado. Por tanto, el usuario de Revit puede realizar las modificaciones en el contexto de saber cómo es la instalación original de Inventor. Y una vez realizado esto, ese cambio puede ser recogido de nuevo por Inventor y refrescar aquí mismo, refrescar el escenario Revit en el proyecto de Inventor, por si eso tuviera una repercusión directa en el desarrollo de su propia instalación. Es una convivencia bidireccional muy flexible que permite que podamos aprovechar nuestros modelos industriales en el contexto de un proyecto BIM en Revit con la suficiente plasticidad y con la suficiente transparencia como para que todo el mundo tenga claro en qué situación queda el proyecto y que no haya un proceso complejo donde se pierda información, que eso también es muy relevante. ¿Cómo podemos trabajar de forma colaborativa? Con esto ya terminaría un poquito la parte técnica. En los últimos años hemos ido viendo una evolución que nos lleva, por ejemplo, a trabajar en la nube. Esto supone tener nuevas herramientas para compartir la información con terceros y espacio donde poder integrar de una manera nueva también la información de proyecto con todos los detalles y con todas las capacidades que realmente teníamos antes cuando trabajábamos, por decirlo así, en local. En este caso, el flujo descrito en pantalla intenta mostrar cómo, fuera parte de la relación que acabamos de ver entre Revit y Inventor, podríamos además añadirle la componente de gestión. Podríamos hacer una integración también en los usuarios que están trabajando con Inventor y con Vault, con el gestor de proyectos, de manera que en el caso de que el usuario de Revit estuviera trabajando en un contexto de entorno común de datos, pues con Autodesk Construction Cloud como plataforma en la nube,
podríamos hacer un vínculo precisamente entre Vault y Autodesk Construction Cloud, de manera que la información no fuera, no se intercambiara utilizando correo electrónico, por decirlo de una manera vasta. Es decir, el proceso que veíamos anteriormente funcionalmente solo estaba describiendo la capacidad de relación entre Revit e Inventor de una manera transparente. Sin embargo, no estábamos diciendo cómo se hacía. Evidentemente, si estamos hablando de empresas distintas, quienes hacen el producto y quienes lo utilizan en el proyecto BIM, la compartición final va a ser, como quien dice, tradicional. Este modelo plantea que esa compartición se haga en un contexto, digamos, colaborativo, donde el desarrollador del proyecto BIM proporciona un espacio de colaboración a los proveedores para que puedan compartir sus modelos a través de las plataformas, en este caso Autodesk Construction Cloud. Y eso vinculado específicamente con que la plataforma original no tiene por qué ser propiamente un servidor físico, sino que podría ser, o sea, un servidor físico, un servidor tradicional de Windows, sino que podría ser una plataforma de gestión de información como es Vault, ¿vale? Con lo cual, estamos ya dando un paso más en la vinculación entre las empresas y, sobre todo, y más importante, dando una solución a aquellas empresas que ya están trabajando con estas dinámicas, no solo de diseño, sino de gestión del diseño y de los proyectos. Bien, finalmente, conclusiones de toda esta presentación, yo diría que hemos podido dar respuesta a las 4 preguntas que se planteaban. Hemos visto que podemos crear productos e instalaciones para poder integrarlos dentro de los proyectos BIM, que tenemos una serie de pautas, pero que, por ejemplo, pues una de las más destacadas, aunque sea llamativa, es cuál es el nivel de complejidad gráfica que nosotros podemos manejar, pero por supuesto hay más componentes. No era el momento de llegar ahí, pero sí es verdad que toda la componente de parametrización, de la información que estamos manejando es importante. Lo he mencionado previamente. El modelo BIM se basa en cuál es el uso que se le va a dar y, por tanto, según el uso va a tener una determinada información y también va a tener un determinado detalle gráfico. Va todo relacionado. Por tanto, nosotros podemos crear nuestros productos e instalaciones orientados al ámbito BIM en base a conocer esa información, en base a que nuestro cliente nos proporcione la información que necesita. ¿Puedo usar mis modelos? Por supuesto, lo hemos visto, y más con esta nueva dinámica de combinación, de conexión entre Revit e Inventor tan flexible que hemos mostrado. En este caso, lo convertimos en el flujo eficiente, un flujo que evita rupturas, que conserva formatos, mantiene la información, mantiene un vínculo coherente entre los dos mundos. Y, como hemos visto finalmente, tenemos la capacidad de proyectos colaborativos, dado que estas herramientas ya están conviviendo en el ámbito del cloud, están conviviendo los diferentes sistemas de gestión, intercambiando la información de forma coherente para que no se pierda por el camino. Muy bien, pues hasta aquí la presentación. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias por la atención y, en todo caso, toda esta información que hemos compartido puede ampliarse sin más que contactar con el equipo de ASIDEC, que intentaremos, en la medida de lo posible, ayudaros en cualquiera de las necesidades o dudas que tengáis respecto a este apartado. Muchas gracias a todos y buenos días.